Bueno, si me permitís, ¿se escucha? ¿Sí? Pues a mí eso de estar ahí arriba, nada. Y que haya tanta gente detrás, tampoco. Porque en cualquier momento dejo esto suelto también. ¿Por qué yo no me pongo el pinganillo? Porque me muevo mucho y hace mucho ruido. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy más cerca y además veo esto. Bueno, de autoconocimiento, y como dijo muy bien también la directora de Fujitsu, que soy incapaz de reproducir su nombre. Bien, entonces, ¿qué me gustaría conseguir en esta hora, que ya me han recortado 15 minutos, tenía hora y media? Tomar conciencia del potencial que tiene, además, el liderazgo femenino. Digan lo que digan, lo tienen. ¿Pero por qué? Porque hemos cambiado de era. Porque estamos en las puertas de un cambio. ¿Y por qué te puede ayudar alguien de fuera más que tú mismo? Oh, ya veréis. Porque cada estilo de personalidad tiene un miedo básico que le impide sacar adelante su talento. Y está tan metido en el ADN que ni lo vemos. Entonces, que alguien actúe de espejo y nos ayude a crecer es maravilloso. ¿Para qué sirve? Para llevar a las personas a su máximo potencial, sin ninguna duda. ¿Por qué ser coach de tu equipo? Bueno, yo aquí vengo, me gusta disentir bastante. No creo en el coaching interno, porque cuando estamos hablando de miedos, estamos hablando de cosas que dejan a las personas muy desnudas. Ahora sí creo en el líder coach. ¿Qué significa? En aquel líder que utiliza determinadas herramientas para ayudar a su gente, que también lo dijeron aquí, a ser lo mejor que pueden ser. Un coach trata a alguien no por lo que es, sino por lo que puede y debe llegar a ser. Y esa está la gran diferencia. Y un líder también puede, si se trabaja a sí mismo, si se trabaja sus miedos, tratar a los demás no por lo que son, que eso es lo fácil, no por lo que han sido, que eso es más fácil aún, sino por lo que pueden y deben llegar a ser. Y entonces el líder coach me parece que, o el líder ejerciendo de coach, es una habilidad bastante interesante. Bueno, me voy a pasar cosas porque si no, no llegamos. No es fácil encontrar mujeres que ostenten un alto cargo en una empresa. Ya lo han hablado. Las mujeres ejecutivas deben enfrentarse a importantes retos laborales que son evaluadas no solo por la gestión de su trabajo, sino simplemente por el hecho de ser mujer. Ya lo dijo la alpinista, yo soy muy mala para los nombres. Sí, bueno, lo dijo, dice, una mujer porque tenía detrás hombre. Evidentemente estamos en el candelero. Yo estoy convencida que para que nosotras seamos bien evaluadas, lo tenemos que haber hecho un porcentaje bastante alto, mayor que los hombres. Eso está claro. El cambio generacional ha abierto muchas puertas al sexo femenino en todos los ámbitos, pero todavía queda mucho por hacer. Ahora, yo, si me permitís, también voy a disentir. Yo creo que no hemos llegado más lejos simplemente porque no nos interesa. Lo tengo así de claro. La mujer tiene una visión bastante más global. La mujer se conforma con estar bien, desde mi punto de vista, en varios ámbitos de su vida. No solo en uno. No sublima tanto como el hombre de ser exitoso en el trabajo y aunque en casa le vaya fatal. Yo creo que la mujer, y si es esa la humildad, me alegro. Yo prefiero ser medianamente equilibrada en todas mis áreas y no ser genial en una y el resto fracasar. Yo creo que el día que nos propongamos de verdad, podemos llegar muchísimo más lejos. Pero evidentemente también vamos a pedir empresas diferentes para poder aportar. Cuando hablamos de liderazgo femenino, nos referimos a la capacidad que tiene la mujer para ser líder. Está claro que son muchas las diferencias que nos separan de los hombres, pero estas diferencias son precisamente las que debemos utilizar como puntos fuertes para poder dar rienda suelta y conseguir nuestros más ansiados objetivos, tanto laborales como personales. Yo creo que uno de los errores de las mujeres fue imitar el liderazgo masculino. Y entonces no sacar, como dijeron también, esas habilidades que tenemos, empatía, cercanía, pero claro, no nos podemos quedar solo ahí,
Porque si solo nos ponemos y queremos a las personas y las cuidamos como madre, pero se está viniendo el barco abajo, no serviremos. Lo que tenemos que aprender es a equilibrar todas esas cualidades que podemos tener femeninas con las cualidades que tienen los hombres también. Y volvemos, para mí, una vez más, a no es liderazgo femenino o masculino, es uno y lo otro. Bueno, hay estudios que afirman que la capacidad de las mujeres para dirigir y tomar decisiones es innata. Somos capaces de humanizar, comunicar, conciliar y empatizar de forma natural. Cualidades imprescindibles para cualquier cargo de responsabilidad. También lo han dicho, la inteligencia emocional, virtud propia del género femenino, es otra de las claves. ¿Pero por qué? ¿Porque somos más inteligentes? No. La inteligencia emocional es combinar adecuadamente hemisferio izquierdo, que es la razón, con el hemisferio derecho, que es la emoción. Y las mujeres estamos más preparadas para eso, nada más. Las mujeres de pronto, si nos sentimos mal, buceamos para ver qué nos ha provocado ese malestar. Y lo mismo hacemos cuando a alguien de nuestro equipo le pasa eso. También lo han dicho. El hombre, si está mal, cuanto más se mira, más teme, nada más. Pero tiene muchísimas otras cosas, orientaciones, resultados, saber venderse más, todo este tipo de cosas que habían dicho. Pero bueno, se ha comprobado que el estilo de liderazgo femenino, como ya os dije, responde mejor a las necesidades de la nueva economía. ¿Por qué? Porque es más solidario, cooperativo, participativo y no solo se queda en el beneficio económico. La mujer empresaria suele transformar su modelo de negocio con una perspectiva humanista y colaborativa y se convierte en agente de cambio social. Yo no soy un ejemplo. Yo soy empresaria, pero hace 14 años que tengo una empresa y en mi empresa el 99% son mujeres. Y hasta hace muy poco, no sé qué haremos, pero terminamos expulsando a 1 o 2 hombres que hemos tenido. No, o se van solos. Ahora somos el 100% mujeres. ¿Por qué? Bueno, calculo que porque para mí mi trabajo tiene que ser una manera de expresar mi ser y si a mí me gusta este tipo de cosas, bueno, casualidades, causalidades, yo qué sé. Bien, simplemente recordaros que Tom Peters rescata el valor del liderazgo femenino en la empresa al mencionar que la mujer no solo es la solución al gran problema del talento, sino al del liderazgo que ahoga a las empresas, a las instituciones y a las políticas. ¿Cuál es el liderazgo? Solo orientación a resultados. No importa tanto cómo lo hacemos, sino qué conseguimos. Y así estamos. Nos hemos centrado durante muchos años en qué conseguimos y en no en cómo, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. De nuevo, lo uno o lo otro. Proceso o resultado. No, la gracia es proceso y resultado. Bueno, y entonces nos centramos ya en lo importante, que es cómo a través del coaching podemos liberar el talento de las personas. Y voy a enfocar la presentación del modelo desde una visión de verdad de cómo es el ser humano, que tenemos un grandísimo porcentaje de animales y parece que nos hemos olvidado. Y como animales nos movemos por instinto de supervivencia. ¿Y cuál es la emoción que maneja el instinto de supervivencia? ¿Cuál es? Miedo, sí señor, el miedo. Y entonces, centrándonos en el miedo, voy a poner un breve vídeo que me gustaría que rescatemos cuál es nuestro mayor miedo. Y en especial, a veces, el miedo que es mucho más femenino. Suponiendo que... ¿Le tengo que dar ahí o qué? Lo tengo incorporado, pero... Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no pueden obligarnos a jugar.
Hemos decidido acabar lo que usted empezó, señor. Sí, así que pírese. Tenemos que empollar, señor. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida. Gracias, señores. A todos. Bueno, yo creo que nuestro mayor miedo, precisamente, es brillar, pero no solo el de las mujeres más todavía, brillar por nuestra propia luz. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora cuando se enganchó la peli. Cuando entendamos nuestra parte animal, que también la era que vivimos desde la arrogancia, nos hemos hecho que nos olvidemos de nuestra condición. Somos animales y somos unos animales pobrecitos muy jorobados. ¿Por qué? Porque somos animales racionales y mezclar instinto con mente, con emociones, no nos resulta fácil. Entonces partamos de la base que como tenemos instinto de supervivencia, todos tenemos un miedo básico, según este modelo que vamos a contar. Si somos capaces de detectar, porque conozcamos nuestro estilo de personalidad, cuál es nuestro miedo básico, nos daremos cuenta cuando percibimos amenazas, porque el miedo, hay miedos reales y hay miedos subjetivos. Y los que impiden que brillemos no son los miedos reales, son los miedos subjetivos. Entonces, cuando vemos amenazas, solo sacamos no nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de potenciar nuestro talento, sino funcionamos de mecanismos de defensa. Me interrumpí si hay algo que no queda claro, por favor. Bueno, lo que no se puede decir, y menos en este momento, es he decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se pongan linda, me avisa. No, tendremos que enfrentarla esté como esté. Y precisamente en estos momentos que de fácil no tiene nada. Evidentemente, seguro que conocéis que la realidad no es tan importante lo que es, sino la forma en que la percibimos. Esa es la primera clave para saber si sacamos nuestro talento o sacamos al final nuestro miedo. Cuando la percibimos como una amenaza es que detrás hay miedo, ¿de acuerdo? Y entonces reaccionamos de una manera que no nos ayuda a crecer. Cuando la percibimos como una oportunidad, decidimos utilizar nuestra capacidad intelectual como animales racionales que somos para decidir conscientemente y de una manera proactiva cuál es el mejor camino. Y solo así se trabaja la confianza. La confianza real viene de experimentar. Puede haber personalidades que tengan más confianza, pero la verdadera viene de dar el paso, de atreverme a, de probar qué, de darme cuenta que no era para tanto. Bien, el coaching sirve para ayudar a las personas a superar sus miedos y obstáculos y así hacer florecer sus talentos. El talento, como todos sabéis seguramente, ¿qué es?
es la capacidad para tener un desempeño exitoso. Pero también lo dijeron aquí, el desempeño exitoso no es solo una manera. Imitar el comportamiento del otro es un verdadero desgaste de energía y tiempo. Cada uno tiene su talento y la gracia de la diversidad es aprender a descubrirlo y que cada uno potencie el suyo, no que imite al otro para al final terminar siendo mediocre. El talento es una manifestación clara de la inteligencia emocional y lograremos potenciar nuestro talento cuando seamos capaces de afrontar nuestros miedos y superar nuestros fantasmas. Los fantasmas, no voy a extenderme más, pero el modelo que planteo hasta habla claramente de qué creencias erróneas tiene cada estilo de personalidad. Habla claramente de dónde están sus límites. Habla claramente de cómo, por eso hablamos de la inteligencia emocional, qué cosas pensamos y deseamos que no la vamos a conseguir jamás, que son pura fantasía. Que deseamos que el mundo funcione siempre de la manera que a mí me resulte fácil, para que yo no tenga que tener miedo y para que yo no tenga que enfrentarme a mis debilidades. Pues bienvenidos al mundo real. ¿Os imagináis miles de millones de personas deseando que el mundo funcione como ellos quieren? Así estamos. Vale. La inteligencia emocional, os recordaré a muchos que lo sabéis, es la manera en que soy capaz de manejar esto. ¿Qué es esto? La emoción lo maneja todo. De hecho, la palabra emoción es energía en movimiento. Me pongo en movimiento. Y la emoción que tenga se refuerza con su pensamiento. En función que mi pensamiento sea positivo, mi sentimiento lo será y mi comportamiento eficaz. En la medida que la emoción, no hay emociones negativas, ¿vale? Pero pedagógicamente, tengo una emoción negativa. Si la refuerzo con un pensamiento negativo, sentiré negativamente y mi comportamiento, si no es negativo, va a ser súper pobre. ¿Dónde está la gracia de la inteligencia emocional? Detectar lo que siento, analizar lo que pienso y convertirlo para que mi conducta produzca los mejores resultados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro? Vale. Pues ahora viene el eneagrama, que es una herramienta para desarrollar la inteligencia emocional. Pero bueno, hay muchas herramientas. Lo que pasa es que esta, desde nuestra experiencia, es un atajo brutal. Porque si de pronto te dice qué emociones tienes tú negativas, están originadas por qué pensamientos, cómo te comportas, qué te estresa, cómo reaccionas cuando te estresas, pues directamente vamos a la esencia. Y no tenemos muchísimo más tiempo en la era en la que estamos. Clasifica en 9 tipos diferentes de estilos de personalidad o patrones de conducta, describiendo, como decía, su manera de pensar, de sentir y de actuar. Bien, por lo tanto, el eneagrama es una herramienta muy útil para desarrollar el potencial, el que tiene cada uno, para comprender y gestionarlo mejor. Habla de 9 estilos, ¿vale? Y los nombres que se le dan a cada eneatipo que se llama suelen reflejar la característica o el gran talento que tienen, ¿de acuerdo? Si conocéis el eneagrama o leéis sobre eso, tenéis un montón de artículos ahí en la documentación. Nosotros hemos recogido el mejor nombre que representa el talento. Bueno, veréis que hay uno que se llama líder. ¿Quiere decir que ese es el mejor líder? No. ¿Quiere decir que los demás no pueden liderar? No. Lo hablaban en el último panel. Todos podemos liderar. Lo que pasa es que a todos no nos mola. Así de claro. A unos la energía que cuesta dirigir es tan fuerte que prefiero que me guíen. Y en cambio hay otros que si tienen a alguien arriba se mueren. Entonces, ser líderes, todos, cualquiera de ellos. El eneagrama además dice algo maravilloso y es que nacemos con el potencial de la perfección.
Como decía, que por cierto, no te pude felicitar, pero estuviste muy bien, ¿eh, Javier? Para ser hombre, estupendo. No, no, una broma, porque le dije uno entre tantas, ¿no es cierto? Y estaba estupendo. Bueno, entonces todos pueden dirigir, dependiendo, por supuesto, del contexto y sobre todo analizándose el coste emocional. En cambio, hay unos que les viene más fácil, punto. Evidentemente, cada estilo de personalidad tiene 9 paquetes de valores, y eso es muy importante, también lo dijeron en el panel. Es clave que cada uno se plantee, ¿quiero liderar? ¿Quiero liderar en este contexto de empresa? ¿Me gusta este mercado? A mí me parece eso muchísimo más clave que intentar forzar que mujeres se metan en sectores que no les va, o que, de verdad, yo tampoco creo en el tema de las cuotas. Sí creo en que cada uno tome conciencia, vea qué le motiva, vea cuáles son sus valores y decida en qué tipo de empresa quiere trabajar y en qué tipo de puesto le gustaría. Porque mientras estemos haciendo cosas que no queremos hacer, nuestros talentos no se liberan. Hay 9 talentos, 9 maneras de reaccionar al entorno, 9 formas de comunicar, 9 maneras de dirigir. Bueno, es impresionante. Es una herramienta súper potente, inclusive para desarrollar las competencias más a medida y más eficaz. Bien, ¿y todo esto por qué? Porque nuestro cerebro tenemos en realidad 3 cerebros, lo que se llama el cerebro triuno. ¿Vale? Tenemos el cerebro reptiliano, que es la manera que compartimos con los reptiles. ¿Y cuál es la gran preocupación de un reptil? Estar al sol, es sentirse bien, ¿sí? En el momento presente. ¿Qué otra preocupación tiene un reptil? Comer y dormir, ¿de acuerdo? Y entonces cuidarse de que nadie le quite su espacio vital, ¿vale? Que pueda. Luego viene el cerebro límbico, que ahí manejan las emociones. Y es lo que compartimos con algunos mamíferos. ¿Qué crees que maneja el cerebro límbico? ¿Perdón? Los afectos. La necesidad ya no me basta con comer y con dormir, sino que quiero comer con alguien que me sienta bien y ni hablemos de dormir. ¿Vale? Y luego ya viene el neocórtex, que es la parte racional, que eso solo la tenemos los seres humanos. Bueno, el eneagrama dice que al final, por eso forzar a gente a tener determinadas cualidades que no trae de fábrica es invertir de una manera poco eficiente, funcionamos de acuerdo a los cerebros. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay algo que se llama tríadas y de los 9 números hay 3 que responden al instinto. Quiere decir que están manejadas por el cerebro reptiliano. Y que el miedo básico que van a tener es a perder, a que me invadas, a no poder comer, a no poder tener la autonomía para estar tomando el sol. Hay otros, el 2, el 3 y el 4, que están regidos por el cerebro límbico. Es la tríada emocional. Y lo que van a pretender es estar a gusto con el entorno. Y hay otros 3, que son el 5, el 6 y el 7, que tienen tríada mental. Bien, solo viendo ahí, ¿creéis que esas personas se motivan de la misma manera? No. ¿Creéis que tienen los mismos objetivos? No. ¿Creéis que dirigen de la misma manera? No. ¿Creéis que centran su atención en las mismas cosas? No. El cerebro reptiliano, la tríada del instinto funcionaba por el cerebro reptiliano. ¿Qué quiere conseguir en el mundo? Autonomía. Porque su miedo básico es a perder. Y cuando no consigo lo que quiero, la emoción que le maneja es la ira.
¿Quiénes tendrán más problemas de autocontrol? Los que están ahí clarísimamente. Entonces, ¿para qué vamos a formar en autocontrol a todo el mundo? No, habrá que formar en autocontrol a esto, que la emoción que les domina es la ira. Los que pertenecen al cerebro límbico, lo que buscan de la vida, del entorno, de la realidad, es la atención de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, la emoción que comparten es la vergüenza. Ellos, el problema que van a tener es de manifestar lo que quieren, de hablar en público, de no sentirse muy seguro, de bla, bla, bla. Y por último, y esto no es que porque sean los únicos que lo tienen y no lo comparten con los animales, no quiere decir que sean más listos. No, solo decir que la tríada mental lo que busca es seguridad. Porque el miedo básico que tiene, y eso es un invento del ser humano, es a afrontar. Nos encantaría controlar el futuro. Porque el miedo está en la mente. Y desde luego la emoción que les domina es la ansiedad. Son seguramente las personas que en esta crisis lo están pasando peor. Seguramente. Porque estamos afrontando una incertidumbre brutal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta o algo? Bien. Todos me imagino que conoceréis el modelo de Kolb, el que dice cómo aprendemos. Y según Kolb, todo se puede aprender si somos capaces de seguir este proceso. ¿Y el proceso cuál es? Que en una primera etapa, ante cualquier conocimiento o aprendizaje, somos inconscientemente incompetentes. ¿Esto qué significa? Que no hacemos las cosas bien, pero encima ni siquiera nos sentimos responsables. Si mezclamos el modelo de Kolb con Enneagrama, para mí en esta etapa es cuando me siento víctima del entorno. Víctima de mi jefe, víctima de mi pareja, víctima de no sé qué. Realmente mientras vayamos de víctimas, jamás liberaremos nuestro talento. Nos quedaremos sentados esperando que alguien se compadezca a venir a liberarlo. Desde el aprendizaje con Enneagrama, Kolb dice que uno empieza a aprender cuando toma conciencia de su incompetencia. Y entonces, para mí, es cuando conozco mi eneatipo y descubro cómo me impacta el entorno y cómo impacto en el entorno. Y descubro algo tan denso, pero para mí maravilloso, que es que no somos víctimas nada más que de nuestras propias creencias. Que dice el Enneagrama que si fuésemos capaces de darnos cuenta de esto, empezaríamos a soltar los barrotes y nuestro talento saldría. Y entonces es cuando, conociendo ya cómo soy, puedo, según Kolb, volverme conscientemente competente, que en este caso sería aprendo y cambio estrategias. ¿Por qué? Porque cada uno, en función de cómo es, se monta su estrategia de vida. Yo estoy hasta convencida que los valores que cada uno tiene no son nada más que muletas para que yo no tenga que cambiar mis debilidades. Ejemplo, si yo soy una persona ingenua, ¿qué valor voy a tener? La sinceridad. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona ingenua que tengo miedo a la traición, evidentemente mi valor para soportarme va a ser la sinceridad. Los valores no son algo gratuito. Para mí los valores al final son creencias y formas de comportarnos que nos los marcamos para poder tener una estrategia de vida más cómoda. Bien, y al final pasamos a ser inconscientemente competentes, es decir, no me doy cuenta, pero lo hago bien, cuando somos capaces de flexibilizar los comportamientos. Es decir, no hago lo que he hecho siempre ante las mismas cosas, sino que soy capaz de atreverme, de superar mi miedo, de probar una nueva estrategia, de hacer algo distinto, de cambiar. Y entonces el abanico de comportamientos crece con mi talento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Bueno, entonces, rápidamente, dime. Vale. Bien. A ver, el eneagrama dice que tenemos el potencial de la perfección. Y entonces el potencial de la perfección no está siempre crecer en tu sola característica, sino el creces cuando vas adquiriendo de los demás. Para tipificar a una persona, esto va a ser un ejemplo para tener una idea, existen 258 posibilidades. O sea que fíjate que puro nada. Lo que sí es puro es el miedo básico, que es tan puro que generalmente ni siquiera lo reconoces porque ya está en tu ADN, la manera en que percibes la realidad y lo que te dispara el estrés. En cambio, comportamientos puedes tener de muchos eneatipos, de muchos, porque te has trabajado, porque has estudiado, porque tu experiencia va. Sin embargo, la parte más pura de tu personalidad, esa es única. Si consigues si consigues gestionarla, bueno, ¿entiendes? Pero claro que puedes tener comportamiento. Y además, estás en contacto con varios. Tú tienes tu característica de tu personalidad y si estás en un momento de seguridad, vas a coger lo mejor de otra. Y si estás en un momento de estrés, además de la tuya, vas y coges lo peor de otra. O sea que te estás moviendo constantemente. Sin embargo, lo que te dispara las emociones negativas suele ser tu propio estilo. Vale. A ver, te doy dos versiones, ¿vale? El eneagrama no solo, hay varios niveles de eneagrama. El eneagrama fundamental se llama el eneagrama de la personalidad o lo que utiliza la psicología para conocer tu estilo de personalidad. Y luego hay toda una tendencia del eneagrama mucho más espiritual. Pues el eneagrama de la personalidad te dice que eso se consigue, como cualquier otra teoría psicológica, en los 7 primeros años de vida. Que en función de determinadas experiencias que tú has ido viviendo, reales o imaginarias, pero tú las has vivido como reales, te has formado una serie de mecanismos de defensa. Eso ha hecho tu personalidad egótica, ¿de acuerdo? Sin embargo, el eneagrama más espiritual dice que ya venimos de fábrica. Si se supone que cada proceso de vida es un camino de desarrollo, uno viene a trabajar lo que te toca, ¿vale? Bueno, rápidamente, para que veáis una visión un poco más global. Las fortalezas del perfeccionista. El gran talento del perfeccionista es perfeccionar, ¿vale? Lideran a través del ejemplo, responsabilidad, compromiso, autocontrol, búsqueda de la calidad, capacidad de organización, honestidad, orientación a resultados y capacidad de sacrificio. ¿Sería un buen líder? Claro que sí. Todos seríamos buenos líderes. El problema es nuestro nivel de madurez personal. Para mí, ¿qué es la madurez personal? El darme cuenta cuándo conviene que saque mi fortaleza y cuándo me la tengo que guardar porque hay otro que la tiene mejor que yo o el contexto no es el apropiado. Pero ¿qué hacemos desde el ego? Nos enamoramos tanto de nuestra fortaleza que las usamos en todo momento mucho, tanto que se convierten en debilidades. Entonces, una persona que lidera a través del ejemplo, que es muy comprometida, que se autocontrola, que busca la calidad, ¿qué va a ir por la vida? Dando lecciones, claro.
y estando muy cabreada porque el mundo no es perfecto. O sea, la falta de conciencia de su propia rabia, el exceso de presión sobre sí mismos, se creen que son los únicos que pueden hacerlo todo y todo bien, son los únicos que saben que el proceso correcto es este, falta de flexibilidad, exceso de necesidad de control, dificultad para delegar y trabajar en equipo y demasiado críticas, detallistas y dogmáticos. Claro, vemos eso y evidentemente son debilidades para un líder, pero como las debilidades de cualquiera. Ahora vamos a hacer un esfuerzo por entender por qué este señor es así. Es así porque su miedo básico es ser imperfecto y malo. Entonces, toda su energía se pasa en mejorar. Y aquí viene una de las grandes fantasías que tenemos que combatir, que es el deseo básico. Todos generamos en función de la emoción un pensamiento, es un deseo básico. ¿Qué pretende el uno? Ser perfecto y virtuoso. No levantéis la mano los unos, pero a los demás, ¿podemos ser perfectos y virtuosos? ¡No! Y cuando se lo preguntas a un uno, te dicen, no, con una cara diciendo, qué pena. Toda mi vida enfocada para eso. ¿Vale? Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia, observarlo, cambiarlo. Ejemplos. Evidentemente, gente que ha dado lecciones de lo que debe ser. Pero no creamos que todos los buenos están en el uno, ¿eh? Bin Laden también era un uno. ¿Sí? Gente que cree que su verdad tiene peso. Eneatipo 2, el colaborador. Este es de la tríada emocional. Fortalezas, capacidad para establecer relaciones, empatía, optimismo, generosidad y orientación hacia los demás, responsabilidad y compromiso, iniciativa, capacidad para motivar a los demás. ¿Este puede ser un buen líder? Claro. Tiene un estilo de liderazgo absolutamente diferente al anterior, pero claro que puede ser un buen líder. Ahora, buen líder es todo aquel que se conoce y sabe gestionar sus debilidades, porque este también las tiene, ¿eh? Poco directo, dificultad para decir no y ser asertivo. Claro, le interesa tanto mantener un buen rollo con la gente que ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a dar un feedback negativo? Pero es gracioso porque en entrevistas de evaluación, de desempeño, ver a un 2 criticándote, tú sales encantado pensando que lo has hecho fenomenal y hasta que te ha felicitado. Ni te enteras, ¿vale? Bueno, cualquiera de la tríada emocional tiene poco control sobre la autoestima porque dependen del reflejo que dé el entorno. Exceso de dependencia de valoración de los demás y de orientación hacia los otros, falta de conciencia de sí mismo y de sus propias necesidades. Este, por ejemplo, jamás sería como la alemana, qué horror, Brita. Jamás sería que yo quiero esto, nunca. El 2 espera que la gente, por ciencia infusa, sea como él, descubra lo que necesita y se lo dé sin que lo pida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es orgulloso. Con lo cual, entonces ya veremos que si no nos trabajamos las debilidades como líder. Pero todo esto, ¿por qué? Y eso es lo bonito, a comprender por qué cada uno es como es. Porque su miedo básico es a no ser digno de aprecio. Y entonces todo lo que hace, toda su estrategia de vida lo hace para satisfacer a los demás y así sentirse querido. Y su deseo básico es ser querido y necesitado. Le falta la coletilla, que me pareció exagerada, pero es así. Por todos. Para los que no sean 2, ¿nos puede querer todo el mundo? ¡No! Y qué agobio que ni nos quiera todo el mundo, por favor. Porque como nos necesite todo el mundo. Sin embargo, al 2 eso, si yo soy maja, ¿por qué no me diría un 2? ¿Por qué no me va a querer todo el mundo? Si yo estoy pendiente de sus necesidades, si yo no le digo que no, si yo... Bien, ejemplos de eneatipos 2, desde lo más presumido y manipulador como una Cleopatra
hasta lo más altruista y maravilloso como Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, y otros entre medias. Bueno, el eneatipo 3, que también es de la tríada, vamos a pasarlo rápido, sino de la tríada emocional. Lo que pasa es que, por si tenéis dudas, en cada tríada siempre hay uno que va en contra. Si en la tríada emocional son muy emocionales, este es lo antiemocional, ¿de acuerdo? Antiemocional simplemente porque lo aleja de conseguir sus objetivos. Fortaleza, seguridad en sí mismo, enérgico, actitud de superación, orientación a resultados, practicidad, iniciativa, autocontrol, capacidad de comunicación y promoción. Consigue resultados. ¿Sería un buen líder? Claro que sí. Sin embargo, cuando esto lo exagera, movido por su miedo, como todos, saca sus debilidades y se vuelve exceso de competitividad, falta de conciencia sobre los sentimientos propios y los ajenos, falta de visión a largo plazo, dificultad para gestionar las relaciones de confianza a largo plazo y poco control sobre la autoestima. ¿Vale? Este dirigiría de una manera distinta al 2 y al 1. ¿Por qué actúa así? Porque su miedo básico es carecer de valía por sí mismo. Entonces necesita efectos externos que le validen que vale. Conseguir resultados, conseguir objetivos, tener un puesto, tener estatus, usar ropa de marca, tener dinero. Un montón de cosas que le digan tú vales. ¿Y cuál es su deseo básico? Ser valioso y útil. Y los deseos básicos son siempre. Siempre podemos ser valiosos y útiles, a veces no. A veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar abajo, a veces nos toca ser ganadores, a veces perdedores. A veces tenemos éxito, a veces no. A veces somos los primeros, a veces somos los segundos. La vida es así. La vida no está hecha para que consigamos nuestros deseos. ¿Hasta aquí vamos bien? De tiempo no, ¿eh? Bueno, ejemplos de eneatipo 3. Todos muy guapos, fantásticos, orientados. Tenemos uno ahora, que es Ronaldo. Ese es un 3 en su más puro estado. Está triste porque la gente no le quiere y eso es una manera de decir no respondo. Ronaldo se llama, ¿no? Cristiano Ronaldo, sí. Bueno, el 4. El 4 es el creativo. Su gran talento es aportar una visión diferente. Sus grandes fortalezas son, es consciente de sí mismo y de sus propias emociones, creatividad, capacidad para profundizar y emocionar, orientación a la calidad y a la originalidad. Hoy hablaron de Steve Jobs, él era un 4. Y es muy respuesta 4, yo soy así. Y a mí no me pidan que cambie porque yo no tengo por qué cambiar. Porque cuanto más diferente sea, cuanto más provocador, cuanto más no sé qué, mejor. Y Steve Jobs, sabéis todos, que se los despidió y al final lo tuvieron que volver a rescatar porque el estilo que le dio a esa compañía no se la pudo dar nadie. Eso es un 4. Evidentemente no es fácil, porque al final tiene falta de autocontrol emocional, tendencia al aburrimiento y al sentimiento de culpa, poca orientación a objetivos, le importa la calidad, le importa el producto, le importa dificultad para aceptar críticas, poco control también sobre su autoestima porque depende de los de afuera y dificultad para comunicarse. ¿Y por qué es todo eso? Porque se deja llevar por su miedo básico, que es no tener identidad, no ser importante. Y entonces, aquí venir para nada no, venir para lucir sí. Y si tengo que ser distinta, dirían 4, y ponerme en contra de todo el mundo, lo hago. Pero claro, también vivimos en sociedad. Y su deseo básico es ser alguien, tener una identidad propia y ser especial. Sobre todo quiere ser especial. Y cuanto la gente no valore su especialidad, ahí viene el conflicto. ¿Vale? Bueno, ejemplos de eneatipos 4, personas muy especiales todas, que han marcado estilo cada una en lo suyo. Bien, el 5. ¿Vamos bien hasta ahora?
Vosotros, yo no. Ya me cansé. Voy a servir agua. El 5. El 5 es el investigador, el observador, el objetivo. Os recuerdo que el 5 es de la tríada mental, que lo que busca es controlar el futuro. Bien, el 5. Vamos a ver sus grandes fortalezas. Capacidad de análisis, planificación, sistematización y concentración, objetividad, autocontrol ante la crisis, persistencia, capacidad de obtención y gestión de información, visión estratégica. ¿Puede ser un buen líder el 5? Claro que sí. Dependerá del entorno, dependerá del equipo y dependerá si eso es lo que le apetece. Que no le apetece. Sin embargo, ya veréis que hay líderes de empresas que son 5. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las debilidades? Y ahí ya todo el mundo tiene su problema en el liderazgo. Dificultad para gestionar y mantener relaciones, trabajar en equipo y compartir información. Poca conciencia emocional propia y de lo que sienten los demás. Exceso de independencia. Poca capacidad de comunicación. ¿Y todo esto por qué, pobre? Porque todo se comprende entendiendo el miedo básico. El miedo básico del 5 es al vacío, a la carencia, a ser incompetente o incapaz. Y una persona que maneja fantásticamente el mundo objetivo, los conocimientos, las razones, las reglas, las leyes, en esta vida no tenemos todo. En el mundo emocional es un horror. ¿Vale? Y entonces, como lo sabe y lo siente, su deseo básico es ser autosuficiente física, mental y emocionalmente. Los que no sean 5, ¿es posible eso? No. Somos seres carenciados. Necesitamos siempre a los demás. Bien. Ejemplos de eneatipo 5, Bill Gates. Y bueno, fijaros los talentos. Darwin, Nietzsche, Einstein, Hawking, Marie Curie, nada. ¿Vale? Ahora bien, muchos de ellos no responden al estilo teórico de liderazgo que se promueve. Bien, el 6. El 6, llamado el leal, el responsable, bueno, tienen muchos nombres, es de la tríada mental también, ¿de acuerdo? Recordar que la tríada mental lo que busca es seguridad, pero este es el que más la busca de todos. Fijaros si puede ser un buen líder. Lealtad, compromiso, responsabilidad, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para anticiparse a los problemas y prever soluciones, orientación a resultados. Fantástico, claro que puede ser un buen líder. Sin embargo, cuando está preso de su miedo básico, saca lo peor de sí mismo, y es la falta de confianza en sí mismo, la tendencia a desconfiar de los demás. Somos desconfiados de los demás cuando no confiamos de nosotros mismos. A preocuparse en exceso, dificultad para manejar la ambigüedad, adaptarse a los cambios y tomar decisiones ante situaciones nuevas. Y exceso de análisis. ¿Y todo esto por qué? Porque su miedo básico es a la falta de apoyo y orientación. Y su deseo básico es sentirse seguro siempre. Por eso es una persona que busca el equipo, que busca organizaciones muy establecidas, que busca autoridades externas. ¿Vale? Bien. Ejemplos de eneatipo 6, Woody Allen, que es el personaje de Rambo, etcétera, etcétera, etcétera. El 7, el entusiasta. El entusiasta tiene como fortalezas imaginación y creatividad, optimismo, capacidad para entusiasmar, multidisciplinar, capacidad para conectar datos dispersos, adaptarse a los cambios y enfrentar la ambigüedad. Un líder maravilloso en un entorno como este. Le encanta la incertidumbre, es todo lo contrario al anterior. Disfruta un montón. Sin embargo,
Sus debilidades son tendencia a evitar las situaciones difíciles, dificultad y rutinarias, dificultad para mantener la empatía hacia los demás, falta de perseverancia, dificultad para el compromiso a largo plazo y cuidado de los detalles, impulsivo, rebelde y desconfiado del feedback negativo. O sea, es una persona que le encanta disfrutar, vivir feliz, el humor, la simpatía, porque su miedo básico es quedarse atrapado en una situación dolorosa o aburrida. Y su deseo básico es disfrutar del placer y ser feliz siempre. ¿Vale? Completamente opuesto al anterior. Y ejemplos de eneatipo 7. Leonardo da Vinci es el mayor ejemplar de, fijaros, el talento y sobre todo la polivalencia. Bien, y ahí viene el líder. ¿Por qué se le llama el líder? También hay otros que le llaman el desafiador, el retador, el combativo, y el jefe. La verdad que la palabra más bonita de su talento es el liderazgo. ¿Por qué el líder? Es directo, seguro de sí mismo, enérgico, intuitivo con relación a las personas, situaciones y posibilidades, protector y desarrollador de los demás, capacidad para alcanzar grandes metas, impulsar los proyectos y responder bajo presión. O sea que dependiendo del entorno es un líder ideal. Sin embargo, ninguno se salva, porque toda esa intensidad que pone en lo positivo también lo pone, si no se controla, en sus debilidades. Controlador y exigente, dificultad para el autocontrol, la empatía y trabajar en equipo, tiene altas expectativas de sí mismo y también de los demás, lo cual es maravilloso si le das recursos. Pero a veces el líder dice, yo sé que tú puedes, y el otro está temblando, pero tú puedes. Claro, él tiene confianza en sí mismo, el otro no. Impaciencia, tendencia a sentirse utilizado cuando los demás no cumplen sus expectativas, que repito, tiene expectativas muy altas sobre los demás. Por eso es muy desarrollador de personas. Bien, ¿y el pobre por qué tiene todo esto? Porque su miedo básico, por supuesto, por la tríada del instinto es a perder, es ser traicionado, dañado y dominado. Entonces yo tengo que ser fuerte. A mí no me va a mandar nadie. A mí no me va. Y el deseo básico es sentirse que se protege del entorno. ¿Cuál es el problema del deseo básico? Que el 8 ve amenazas donde no hay. Y entonces está el estado. ¿Vale? Y por último, bueno, ejemplos. Muchos dictadores, Indira Gandhi, y claro, hay mucho líder de gobierno y otros que no están ahí, que si exageran sus debilidades se convierten en dictadores. Bien. El 9, el último, el mediador, es de la tríada también del instinto. Lo que busca es la autonomía, sin embargo, esta lo busca de una manera diferente. Paciencia, diplomacia, amabilidad, capacidad de adaptación, de mediación, de comprensión, visión global, capacidad de trabajo en equipo, de apoyo y construcción de relaciones. ¿Puede ser un buen líder? Maravilloso, si no se deja manejar por su miedo básico. Cuando se deja manejar por su miedo básico, que ya lo veremos, le aparecen sus fortalezas, sus debilidades, dificultad para gestionar los conflictos, poco asertivo, falta de conciencia de las prioridades, tendencia a aplazar las decisiones, pasivo-agresivo cuando se le presiona y un bajo nivel de energía y capacidad de influencia. ¿Y todo eso por qué? Porque su miedo básico es al conflicto y separación de los demás. Desea tener paz y armonía siempre. ¿Podemos tener paz y armonía siempre? No. Hay épocas de paz, hay épocas de guerra, hay épocas de bonanza, hay épocas... Bien, entonces, para que entendáis el modelo, se puede tener paciencia, diplomacia, amabilidad, adaptación, mediación y comprensión desde la confianza que me da. Pongo mi talento al servicio de la realidad y entonces es ahí cuando brillamos
o puedo ejercer mis fortalezas desde el miedo al conflicto. ¿Vale? Las fortalezas las tengo. Se convierten en debilidades cuando me obligo a ejercerlas, haga falta o no haga falta, sea el contexto el adecuado o no. Recordar que la inteligencia es la capacidad, la inteligencia emocional es la capacidad adaptativa del ego. ¿Y el ego qué es? El ego es el que le gustaría que el mundo funcionase como a mí me resulta fácil. ¿Queda claro el tema? Tenemos todos cualidades maravillosas. Las podemos utilizar desde el miedo o desde la confianza. Y eso se hace con conciencia. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Bueno, hay tanto, esto es tanto, pero vamos. Ejemplos de eneatipo 9. Nelson Mandela, el Dalai Lama, la Maggie Simpson, que siempre está poniendo paz. Bueno, entonces, a lo que nos veníamos. El coaching con eneagrama, ¿qué es lo que pretende? Ayuda al entrenado o al coachee a descubrir su subjetividad. Es decir, el miedo subjetivo, la manera que percibo el entorno, cuando me estoy engañando, y a gestionar sus miedos cambiando los comportamientos asociados al miedo por comportamientos que le ayuden a incrementar la confianza y con ello la autoestima. Entonces, para mí el coaching con eneagrama lo he transformado y lo he modelizado en lo que se llama un modelo real. ¿Por qué es real? Porque ayuda a reconocerse. Todos nos conocemos. Lo que pasa es que no todos sabemos por qué nos comportamos como nos comportamos. A entenderse, lo cual es sumamente liberador. Porque entonces, si me entiendo, puedo incidir en esas cosas que me desequilibran. A aceptarme, que esa es la clave. No me puedo quedar con lo bonito de mi eneatipo, ¿vale? Y no quiero lo malo. No, tendré que aceptarme porque lo otro no es nada más que el exceso de lo positivo. Lo que tendré que aprender es a regularlo. Pero yo no puedo tener lo bueno mío, lo bueno tuyo, lo bueno. No, tenemos que aceptar el paquete completo. Y desde la aceptación podremos cambiar cosas. Y desde luego liberarse. ¿Liberarse de qué? De comportamientos automáticos, movidos por el miedo. Y adoptar comportamientos inteligentes emocionalmente. Bien. ¿Cómo sería el reconocerse? Bueno, ya lo hemos visto. Entonces, ya que hablamos de coaching aplicado a esto, ¿qué deberíamos hacer con cada colaborador? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Conocerlo. ¿Y qué es lo que solemos hacer cuando dirigimos a la gente? ¿La dirigimos cómo? ¿Como él necesita o como a mí me resulta fácil? Como a mí me resulta fácil. Y con la diversidad que ofrece el eneatipo, intentar, por ejemplo, motivar a alguien por lo que me motiva a mí, es ridículo. Porque hay gente como un 3 que le motiva muchísimo un ascenso, más responsabilidad, más trabajo y más desafío. Y si hacen lo mismo con un 6, yo he visto más de una renuncia sobre la mesa. Hay gente que le motivan los retos y hay gente que le bloquea los retos. Hay gente que le motiva solucionar conflictos y hay gente que le espanta. Entonces dejemos de una vez por todas el modelo único y empecemos de verdad a crear equipos donde el líder sea un dinamizador de la diversidad y no que dirijan a grandes cualidades, porque hay momentos para hacer una cosa y hay momentos para otra. ¿Qué deberíamos decir? Cada persona interpreta las palabras de una manera. Hay gente que como le empieces criticando no te escucha.
Hay gente que como le empieces alabando, no te escucha. Hay gente que como no le aportes datos, no te escucha. Y hay gente que si no le hablas de emociones, no te escucha. Entonces, ¿será necesario saber cómo es cada uno? Y por supuesto, primero saber cómo soy yo, como dijeron también aquí. Bien, cuando hacemos coaching a mi equipo, tengo claro o debería tener claro qué me gustaría conseguir. Y lo primero que tengo que hacer es plantearme, ¿de verdad lo que me gustaría conseguir es posible? ¿O solo lo hago para que la vida a mí me resulte más fácil? Porque en una de esas voy a ser más adecuado o no. Bien, en definitiva, y para terminar, tenemos mucho que aportar y tenemos todo a nuestro favor para seguir progresando. Perseguir nuestros sueños y lograr alcanzar nuestros objetivos en cualquier ámbito de la vida ahora es posible. Como se ha venido diciendo toda la mañana en Liderazgo Femenino, solo tienes que creértelo, confiar en ti y, por supuesto, en tu condición de mujer. No solo la mujer, sino además, si nos conocemos cuál es nuestro eneatipo, y la mujer está mucho más capacitada para conocer el eneatipo de los demás, intuirlo, hablar, bueno, todo ese tipo de cosas, para fijarse más en el otro. Esa para mí es la gran clave, pero a todos los niveles. Solo puedo salir de mí cuando me conozco y solo puedo conseguir cosas de los demás cuando además de conocerme hago el esfuerzo por conocer a los otros. ¿Vale? Pues a mí me gustaría que ahora, los 10 minutitos que me quedan, poder dar respuestas a preguntas y decir que me han robado 15 minutos. Que porque no sabe mi eneatipo, porque que me roben 15 minutos. Bueno, preguntas. Primero, ¿ha quedado más o menos claro? Es un conocimiento súper complejo. Tenéis un montón de cosas en la documentación. Yo no pretendía aquí nada más que dejar claro que las diferencias no son solo hombre o mujer. Lo que pasa es que las debilidades o las fortalezas se potencian en función de la cultura y del sexo. Pero, por favor, la diversidad va mucho más allá que de esto. Bueno, preguntas. ¿Cuándo vamos a ir a comer? Sí, en 10 minutos. ¿No tenéis ninguna? Sí. ¿Te la paso? Has comentado que el eneagrama es un sistema, pero me gustaría saber bajo qué paraguas teórico está creado y qué herramientas existen para posicionar a una persona en un eneatipo u otro, ¿no? Que si es una batería de herramientas, hay distintas metodologías, si es a través de algo más objetivo, subjetivo. Y que empezaron a escribir sobre esto. Lo cierto es que en los últimos 10 o 15 años su potencia está creciendo de una manera increíble. De hecho, en España ya se han hecho 2 congresos internacionales. Cada 2 años hay asociaciones. ¿Qué herramientas hay para conocerte? Hay test. Pero si somos serios, yo creo que el test no es suficiente. Mi experiencia es, y con varios tipos de test, hay algunos gratuitos, otros de pago, no todo el mundo consigue tipificarse de una manera correcta. Es un conocimiento tan potente que no me extraña que haya estado solo en manos de muy poquita gente y de transmisión oral, porque se puede utilizar de una manera equivocada. Y como te tipifique tu test o tú misma decidas que eres un eneatipo y no eres, todo tu camino de desarrollo va a estar equivocado. Con lo cual es un señor conocimiento. El congreso de este año no, el del 2010 que se hizo en Madrid, no, ya van por el tercero, me parece. El tema fue
el eneagrama en el Mediterráneo, ¿vale? Y fue más enfocado a lo espiritual. ¿Cómo será de potente esta herramienta? Que es la primera vez que yo veo que la comparten religiones católica, judía y musulmana. Y estaban ahí representantes de eso, porque era más un eneagrama espiritual, de las tres religiones, ¿vale? Como todo conocimiento muy profundo, ya te digo, lleva muchísimos años. Entonces, tendrás, y ahora te dejo, hay escuelas ya determinadas. Una de las más potentes que todo el mundo conoce es la de Claudio Naranjo, la del SAT, pero tiene una vertiente distinta. Y luego, bueno, hoy ya hay en Estados Unidos muchas, y Rizzo y Hudson, por ejemplo, para mí han sido dos de los pioneros, ¿vale? Tenéis ahí bibliografía y si no me mandáis un mail y yo os mando. Y luego tenéis vertientes, repito, para mí la que habla de la personalidad es lo primero y lo básico, pero a partir de ahí tú puedes coger caminos de desarrollo. No sé si te contestas, pero vale, gracias. ¿Qué más? Sí. De la verdad es que no había escuchado nunca la palabra de eneagrama, pero yo te quería preguntar, Julieta, que me parecía que dentro de todos los tipos puede haber en una personalidad varios dominantes, o sea, identificando cada uno de los que has expuesto, me da la sensación que te identificas con unos y con otros. No sé si al final trabajas sobre uno. Sobre todo, hay dos personalidades que se identifican con todos, que tienen que ver con su propio miedo. Una es el 9, porque se ven todos y tiene esa cualidad, y otro es el 6, porque duda de todo. Pero así todo, las últimas teorías hablan que tienes un tritipo. ¿Qué significa? Que tienes uno en cada una de las trías, lo cual es maravilloso. Sin embargo, para un primer concepto y para lo que estamos viendo, trabajar tu miedo básico, el que está metido en la piel y el que te hace reaccionar mal, el que te hace perder el autocontrol, el que en lugar de disparar tu talento lo minimiza, tiene que ver con tu propio eneatipo. Pero claro, todo esto es un trabajo. Si nosotros, por ejemplo, llevamos trabajando en el eneagrama 10 años y en el mundo empresarial, la gente que ha hecho con nosotros cursos de eneagrama, es que hay un antes y un después. Porque te empiezas a observar. Si te llevas el tuyo más básico, es que te puedo asegurar que te controlas ante una determinada situación, que tienes una capacidad para observarte con conciencia que antes no tenías. Evidentemente te puedes identificar con varios, porque tienes comportamientos y fortalezas de varios. Pero el miedo básico, el que se siente aquí, tiene más que ver con uno que con tres. Aunque a todo el mundo le gustaría sentirse seguro, sentirse querido, ser exitoso, pero el que te descompone y el que te pierde y el que te hace dejar de pensar tiene que ver generalmente con el tuyo. Y si consigues trabajar eso, bueno, que tu talento se desarrolle. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y se puede cambiar de eneagrama? No. No. Por eso el modelo pasa por aceptarse. Sin embargo, tienes tanto para mejorar en el tuyo, que se dice que las personas muy evolucionadas, por ejemplo, Rizzo y Hudson, que para mí es, como comentaba, bueno, acaba de morir Rizzo, pero Hudson, que han escrito libros muy buenos, te hablan de 9 niveles de desarrollo además. Entonces, cuando la persona empieza a ser consciente y evoluciona, llega un momento que cuando está en el máximo nivel de evolución, ni siquiera se le reconoce el eneatipo. Y otra pregunta, bueno, es que yo soy, bueno, mi hermana es médico, estoy bastante, por el tipo de ciencia médica, vamos. ¿Qué opinan los médicos y los psiquiatras y los psicólogos de este eneagrama? Primero, no se puede opinar mucho todavía porque te repito que es algo que se empezó a escribir en 1960. Nosotros lo hemos explicado en el mundo de la empresa a tapadillo, le llamábamos de otra manera, porque como dijeran, pusiéramos es muy esotérica la figura, y hablásemos de eneagrama, perdíamos negocio. Y nosotros lo hemos aplicado en las empresas y lo seguimos aplicando, grandes empresas y muy punteras.
Con lo cual, lo decíamos de extraño. O sea que desde 1960 en España no lleva más de este conocimiento dando vuelta en el mundo de la empresa 5 años, 6, 4, 3. Hay empresas que jamás lo han oído nombrar. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí que cada vez más se está haciendo estudios aunando esto con la neurociencia. Y hay cosas ya escritas de la relación de la enfermedad con el eneagrama. Y sé que la Asociación de Eneagrama de aquí de España está empezando investigaciones con médicos. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental. Hay eneatipos clarísimamente que sufren de unas patologías y no van a sufrir de otras. Pero bueno, es que somos un todo. Es que yo creo que sería fundamental para la vida cotidiana, no solo para la empresa. Y se está empezando también con niños. Aunque es muy difícil porque antes de los 18, 20, 21 años no te tipifica. A mí me faltó decir algo y me parece fundamental. El eneagrama es un punto de partida, no un punto de llegada. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que tenemos que rendirnos ante tal sabiduría y tomarla como una herramienta para comprender la diversidad. Y para comprender que detrás de cada comportamiento negativo que tenemos solo hay miedo. Para comprender nuestra vulnerabilidad y ayudar a desarrollarnos. Pero no es un punto de llegada para que tú puedas decir, este no va a cambiar porque es un 9, un 4. Porque, repito, el eneagrama dice que nacemos con el potencial de la perfección. Solo el miedo y los mecanismos de defensa nos van encerrando. Pues yo lo que propongo es que aprendamos a liberar nuestro talento. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna más? Aquí hay otra. Sí. La dirección de las flechas en eneagramas Tiene todo un sentido, todo tiene sentido. Además, curiosamente, toda la figura es tremendamente simbólica. Es un círculo. ¿Por qué es un círculo? ¿Qué representa el círculo? La perfección, la unidad. O sea que ninguno per se es mejor que el otro. Todos hacen al ser humano perfecto. Todo está encerrado por un triángulo. ¿Qué representa el triángulo? El equilibrio entre pensar, sentir y hacer, la inteligencia emocional. Y la dirección de las flechas, de cada eneatipo sale una flecha y llega una flecha. Cuando sale una flecha es nuestro comportamiento automático reactivo cuando percibimos una amenaza en el entorno. Es decir, cuando nuestro miedo básico hace que tengamos una lectura de la realidad que es una amenaza, estamos en situaciones de estrés y vamos y nos conectamos con el otro número, sacando lo peorcito, ¿vale? Por ahí en los artículos lo tenéis. Y precisamente eso que hacemos nos lleva a conseguir casi siempre lo contrario a lo que buscamos. El sentido contrario de la flecha, que ya te indica esfuerzo, es lo que deberíamos hacer conscientemente. Cuando percibimos una amenaza, darnos cuenta que es una fantasía nuestra, que el miedo es subjetivo y que lo que tenemos que hacer es afrontar nuestros miedos y conectar de una manera consciente con el eneatipo que tienes en el otro lado. Por eso se llama que el eneagrama es uno de los pocos sistemas, y mira que conozco de tipificación, pero este te ayuda hasta a desarrollar. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes estrés? ¿Cómo te mueves? Bueno, es increíble, es una potencia increíble. No sé quién quería preguntar. ¿Con esto te contestaba? ¿Alguna otra pregunta? Dime. vamos a mucho esta última reflexión, porque mi duda era, aparecen los tres cerebros y parece que está localizado el eneatipo en uno de los tres, que puede llevar a interpretarse como una evolución, cuando todos tenemos los tres. Entonces, el que haya Efectivamente. Y se está investigando, porque todavía está muy en pañales, lo que se llama el tritipo. Tenemos uno cada uno. Lo que pasa es que el que te dispara, a ver, lo más importante es tu necesidad emocional. El que busca autonomía, eso le marca su vida. No es el que busca atención, ni el que busca seguridad. ¿Vale? Y eso es fundamental. Ahora bien,
buscando, imagínate, estás en la tríada del instinto, en la autonomía, tu gran trabajo personal pasa por la acción, ¿vale? Porque es el instinto el que te mueve. Pero es que además, por ejemplo, ¿en qué piensas? La tríada del instinto es una tríada que está en el aquí y el ahora, sus pensamientos son sobre lo que está aquí. Si tú tienes que liderar en una crisis, lo mejor que puedes hacer es meter a alguien de ahí, por ejemplo. La tríada emocional, sus pensamientos están muy en el pasado y la tríada mental en el futuro, ¿vale? Tú tienes la posibilidad de conectar con todo eso, pero para eso tienes que mirar la realidad de una manera más subjetiva. Tienes que flexibilizar tus comportamientos. Y lo que te dice el eneagrama es, si consigues tipificarte y detectar tu miedo básico y la manera que percibes la realidad, tienes mucho más capacidad de influir en ella. ¿Y cómo? Recursos tenemos un montón. Pero si yo, imagínate, si mi miedo básico es a no ser exitoso y tú me haces una pregunta que yo no me siento segura y por eso no te la contesto, ¿vale? Tendré un determinado comportamiento. Las personas que tienen miedo a no ser exitosos y al fracaso se comportan de determinada manera en determinados entornos. El que no lo tiene se comportará de otra forma. Para estos, la forma en que se han comportado es la única posible, porque la realidad era lo que les pedía. Eso no es cierto. Desde la humildad es mi fantasía, no es la realidad. Para estos otros tendrán otros problemas. Entonces el eneagrama, lo bonito es, te dice con qué filtro miras tú la realidad. Y todos miramos la realidad de un agujerito. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a ser mejores si yo solo lo que veo es esto? Y el eneagrama te dice, esto es tú, perdón que suene mal, tu agujerito. Hay muchas otras visiones. Y entonces la persona que tiene miedo al fracaso va a estar limitando su éxito, que es lo que busca, porque ve la realidad solo así. ¿Me explico? Cuando tú haces coaching con alguien así, yo por ejemplo, tengo una colaboradora que es así. Cada vez que va a dar un curso nuevo, se pone de los nervios. Yo no soy capaz. Creo que fuiste tú. ¿Tú eres la de McDonald's? No. Sí, tú lo dijiste y me encantó. Y ella dice, no puedo, no soy capaz. Yo que la conozco, es responsable, comprometida, práctica, tiene un montón de cualidades para triunfar. ¿Por qué no va a ser capaz? Lo único que le está funcionando es su miedo básico. Entonces yo empiezo y le digo, claro que tú eres capaz. Y ella me dice, claro, tú crees en mí mucho más de lo que creo yo en mí misma. Porque yo veo lo que eres capaz de hacer. Tú solo ves el agujerito de tu miedo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo bonito del eneagrama. Y lo hace fenomenal y triunfa. Pero para eso, es decir, la clave para mí de todo está en el inicio de la interrelación que tengo con el entorno. Si yo ya lo que percibo del entorno es distorsionado, todo el camino será distorsionado. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Seguro? ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Si no, me gustaría... Bueno, tenemos la comida. ¿Ya? Me he pasado 7 minutos. No, ¿qué me he pasado? Todavía les he regalado 5. Muchísimas gracias a todos.